Buenos días, bienvenidos de nuevo a Ponte al Día Live con Diego Puertas. Muy buenos días, Diego. Hola, muy buenas, buenos días. Nada, tenemos la semana cargadita. Tenemos ayer bueno, ahora comentaremos lo de Powell. Tenemos esta semana, bueno, ahora mientras estamos grabando, está hablando Lagarde, aunque esto lo emitimos a las 4, pero está ahora mismo en plena comparecencia, con lo cual aún no sabemos nada. Pero tenemos declaraciones de Visco también, que son importantes. Hemos visto también la evolución del mercado, claro, cómo ha reaccionado el mercado a las palabras ayer de Powell. Y hoy vuelve a hablar Powell. Tenemos la semana cargadita. Sí, bueno, ayer creo que compareció Powell ante el Congreso, creo que hoy lo hará ante el Senado, no sé si es al revés, pero sé que es cada día en un sitio. Las palabras de Powell ayer causaron temor en el mercado. Sí que es cierto que venimos, para mí el mercado del S&P 500 está en un rango lateral, o sea, no se imponen ni los alcistas ni los bajistas y mucho menos teniendo las manos fuertes operando con las opciones a vencimiento diario como lo están haciendo. Por lo que yo lo veo muy inútil tratar de posicionarse a un lado o a otro cuando es claramente un mercado lateral de muchísima volatilidad. ¿Qué pasó? Parece que ya teníamos la semana pasada un sentimiento de que quizás la subida de 50 puntos básicos era probable después de los datos del mes de enero. Sí que es cierto que los datos del mes de enero están influidos por ajustes estacionales, está influido también con la devolución de impuestos, aunque va muy retrasada este año y puede afectar también en el mes de febrero. Pero luego salió un funcionario de la Reserva Federal bastante moderado que apostaba por 25 puntos básicos y eso sumado al dato del viernes sí que nos devolvió un poco la esperanza de que quizás no iba a haber una subida de tipos tan fuerte. El dato del viernes fue el dato de ISM, del sector servicios, que se me había ido, que salió un poco menor de lo esperado. Entonces, eso sí que supuso un impulso del mercado, que hemos tenido 3 sesiones en el S&P 500 de bastante movimiento alcista. ¿Qué pasó? Que ayer salió Powell con un discurso bastante agresivo, donde dijo que habría que ver datos, que en caso de que los datos fueran superiores a lo esperado, no les iba a temblar el pulso a la hora de subir 50 puntos básicos, y los swaps de la Fed ya empezaron a descontar que era real. Es decir, que podía suceder esta subida de 50 puntos básicos. Y luego en Europa, pues estamos con el DAX en máximos, también evidentemente la composición del índice es bastante distinta, al final está más influenciado por empresas que se benefician de estas subidas de tipos, pero no deja de sorprender lo bien que se está comportando para la que tenemos encima, porque si en Estados Unidos hablan de repunte de la inflación, es que en Europa la subyacente es que todavía no ha tocado pico. O sea, Sí, sí. y tenemos algún comentario, como por ejemplo el de hoy de Pero un Visco, que ha momentito, si quieres, hablado. antes de llegar a lo de Europa, Sí, comentamos un poquito lo de Estados Unidos, porque sí es cierto que tú vale. y yo hemos comentado muchísimas veces que lo de los 50 puntos básicos está ahí encima de la mesa. Yo creo personalmente que, y además ya lo he dicho más de una ocasión, que fue un error anticiparse a los 25 puntos básicos. Yo creo que dieron demasiado pronto por hecho que el tema de la inflación lo tenían controlado. Claro, ahora el mercado volver a subir 50 puntos básicos es una puñeta, por no decir otra palabra. Claro, aquí, no sé si con quién lo hablé, creo que fue con Héctor el lunes, que sí que las estimaciones son que haya dos subidas más de 50 puntos básicos, o sea, esta próxima de 50 puntos básicos, la siguiente de 50 puntos, no, perdona, eso era en Europa. En Europa se planteaba 50 puntos básicos ahora en marzo, 50 puntos básicos después y dos más de 25, llevando el Euribor a unos niveles estratosféricos. Pero claro, yo más que en Europa, claro, yo al principio renegaba muchísimo de lo que habían hecho en Europa, que además lo hablamos tú y yo, eso sí que me acuerdo, que habían actuado mal, que habían actuado tarde, pero creo, o sea, ahora viéndolo desde esta perspectiva, creo que Europa lo está haciendo bastante mejor que lo que está haciendo Estados Unidos, porque por lo menos tiene un discurso continuista, continúa con sus 50 puntos básicos cuando ya se habló de poner 25 puntos básicos. Ahora comentaremos eso porque me he adelantado a lo de Lagarde. Pero el tema de Estados Unidos a mí me parece como un barco a la deriva que no sabe muy bien para dónde va y que van tomando decisiones sobre la marcha.
Sí, yo soy bastante crítico con la Reserva Federal y también soy bastante pesimista con el mercado, podría decir. Yo soy de los que apuesta por un hard landing desde el primer momento. O sea, no veía tan fácil que la inflación cayera así de la noche a la mañana y que hubiera un soft landing y que Powell aterrizara este avión de una forma espectacular, porque creo que la Reserva Federal va muy detrás de los datos y interpreta los datos a posteriori, cuando creo que lo que tiene que hacer es lo contrario, tratar de adelantarse a ellos para menguar en todo lo posible las consecuencias que pueda haber en la economía. Pero tuvimos el mes de diciembre, el mes de noviembre y diciembre de buenos datos de inflación. La inflación ya, me acuerdo que salían analistas diciendo, si sigue esta tendencia, en primavera ya estaremos en el 2%. Cuando eso no ha sucedido Joder, nunca. macho. Cuando eso no ha sucedido nunca, eso es prácticamente inviable. Entonces, se confiaron muchísimo ahí y la inflación es como un incendio. En cuanto le das una llamita, se reaviva y te la vuelve a liar. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado ahí y la Reserva Federal ha actuado bastante mal en ese sentido y ahora va pues detrás de los datos. También otro error creo que ha sido fijarse mucho en datos de empleo, fijarse mucho en datos que son muy retrasados. Y es que recordemos que hace justo un año que empezaron las subidas de tipos, o sea, no hemos llevado un año. Es muy pronto todavía para esperar que afecte esto a la economía. Hombre, suelen afectar entre 6 y 9 meses, es cuando empiezan a tener un impacto sobre la economía real. Claro, estamos en ese periodo. Donde está el peligro es que, vale, hemos visto que han pasado esos 9 meses. Ahora poder empezar a afectar a la economía real. Pero claro, si ahora empiezan a afectar todo el camino que llevamos de subidas de tipo de interés y todas las políticas monetarias que ha llevado la Fed, ¿cómo van a afectar eso a la economía? No, si afectar está afectando, nada más que veas las viviendas, la venta de viviendas nuevas, de viviendas de segunda mano, coches de segunda mano, pero donde no está afectando es donde más se fija la Reserva Federal, que es en la inflación subyacente y en el empleo, sobre todo que Correcto. van muy de la mano. Al final, si la gente sigue teniendo empleo, pues el Van consumo sigue. gastando. Ujú. Oye, y pasamos a que te había cortado antes con lo de Europa, con Visco. Ah, sí, en Europa, que al haber yo creo que tantos gobernantes de distintos países, aunque estamos todos en la misma situación, hay países mejor y países peor, me ha hecho gracia un comentario de Visco de hoy que dice, no comparto las declaraciones de los colegas, compañeros del Banco Central Europeo sobre futuras y prolongadas subidas de los tipos de interés. Hemos acordado de decidir sobre los tipos de reunión por reunión, sin orientación prospectiva. Es decir, parece que no están muy de acuerdo, que no se ponen muy de acuerdo con el discurso, pero sí que es cierto que está ya prácticamente descontado en Europa una subida de 50 puntos básicos para la próxima reunión. Ya lo comentó Lagarde hace semanas, lo han ido comentando distintos funcionarios de la Reserva, del Banco Central Europeo, o sea que está más que descontado. Bueno, comenta sobre Europa y ahora suelto yo esto. No, al final esto, yo creo que en Europa está descontadísimo esos 50 puntos básicos, lo que comentaba anteriormente, 50 puntos básicos más y 25 y 25, es decir, todavía nos quedarían cerca de 1,5 puntos de subida, aún queda muchísimo, a la espera efectivamente de que la inflación se modere y podamos incluso capear, que eso ya es un debate que hemos tenido varias veces, capear o no capear una recesión o una recesión móvil, o no sé cómo va a salir la cosa. Pero al final yo creo que hay que ir viéndolo reunión tras reunión, ir viendo cómo va evolucionando, ir viendo las decisiones que van tomando e ir viendo lógicamente cómo va afectando las bolsas. Yo lo que sí que he visto también la semana pasada es un golpe de realidad que han dado los bancos centrales, que ya parece que nos empiezan a contar algo más de qué va esto. Porque, por ejemplo, desde Alemania sí que contaron la semana pasada que la inflación no iba a volver a nivel del 2% por lo menos hasta 2025, que era probable que Alemania tuviera que pasar aunque sea una leve recesión, por lo que en ese sentido sí que parece que nos están comentando algo más verídico. En Estados Unidos también, con los investigadores de la Reserva Federal de Cleveland diciendo que hasta 2025 no se iba a volver a ese objetivo del 2,1% de inflación. Era 2,8, en caso de recesión 2,1. Por lo que ya sí que parece que van siendo más realistas y que nos empiezan a contar la verdad. Porque es que esta es otra. De la Reserva Federal
hay que creerse solo los hechos, porque las palabras es que ya no hay por dónde cogerlas, es que no te cuentan nada verídico. El objetivo de inflación para tal, estimaciones de subida de tipos para tal, cuando realmente son ellos los que tendrían que tener un plan y tratar de llevarlo hasta el final para ver si realmente pueden hacer algo. Pero como te digo, reaccionan tarde y mal a los datos y eso puede provocar... bueno, es que ya la inversión de la curva entre Sí, la curva de de los los bonos tipos. entre 2 y 10 Eso años de ya bonos, perdona. está en el nivel máximo desde 1981. O sea, Mm, no hay mucho más que decir. mm. Cuando ha pasado esto, muy difícilmente, nunca nos hemos librado de una recesión y es muy Sí, difícil que esta sea distinta. que esta sea distinta. Bueno, una semana más a la expensa de los datos que veamos de bancos centrales, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, es lo que manda actualmente en el mercado, es donde están puestos todos los focos y es donde estaremos pendientes en Serenity Markets viendo todos los datos y ahora estaremos, pues nada más salga, ponemos ahí cosas, bueno, las pone Diego, mejor dicho. Y el mercado bueno, aunque estemos en el panorama económico y la verdad que pinte un poco negro, sobre todo en Estados Unidos, el mercado yo creo que a corto plazo pinta también un poco negro porque más subida de tipos significa que a corto plazo la renta variable puede caer, pero en el momento de entrar en recesión yo creo que ahí es cuando el mercado puede pegar un buen tirón porque sería significado de que se bajarían los tipos de interés y eso a los inversores les gusta. O sea que muy pendiente del oro, que actúa muy bien en ese contexto, muy pendiente también de las pequeñas compañías y medianas compañías, Russell 2000, Nasdaq. Y como cobertura el dólar, en caso de subidas de tipos se fortalece el dólar, así que yo estoy muy con esos tres activos aquí tratando de coger operaciones. De sacar algo claro. Bueno, Diego, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Un placer. Chao, Juan. Bueno, hasta luego. Adiós.